Así es. Bueno, entonces comencemos. ¿Para qué estudiamos análisis político? Respuestas. No escucho respuestas. O sea, nosotros estudiamos análisis político para ver cómo un sistema sobrevive en el tiempo. ¿Verdad? Uno. Dos. El análisis político, ¿qué tipo de actividad es? Una actividad intelectual. ¿Qué utilizamos para nuestros recursos? Utilizamos todo lo que tenemos a mano, pero de hacia atrás. Comenzando por la parte histórica, documentos que vienen de los archivos, vemos cómo nació, vemos cómo se está proyectando y hacemos nosotros como analistas después la prospección en el futuro a ver si ese sistema puede o no puede sobrevivir. ¿Qué más? Sabemos que el sistema político siempre está teniendo problemas de tensión y eso lo vivimos en carne propia ahora. No solamente las tensiones vienen de forma interna, sino también de forma externa. Y lo estamos viendo con absoluta claridad en este momento, porque nuestra presión más grande viene de los países limítrofes. Las tensiones no solamente son entonces internas, sino también son externas que vienen de afuera para adentro del sistema, porque nosotros no podemos abrir nuestra frontera o si no tenemos vamos a tener un desastre calamitoso. Nuestro sistema entonces tiene una entrada, tiene un procesamiento y va a tener una salida. La entrada del sistema dijimos que se llama inputs. Todas las tensiones que vienen con respecto a lo que está pasando en el país en este momento. Las necesidades que tienen las poblaciones más vulnerables, los ciudadanos que han quedado sin trabajo, los comerciantes que no pueden absolutamente vender nada. Ahora estamos en fase 3, que se van a habilitar unas cuantas cosas más. Pero siguen existiendo tensiones dentro del sistema. Se preguntarán ustedes si el sistema está estable. Yo creo que el sistema está estable. Se están dando las condiciones para que se trabajen dentro de las instituciones para poder crear condiciones necesarias para que el sistema siga siendo perdurable, siga siendo, ¿cómo que se dice en política? Que tengamos la certeza de que se está haciendo lo necesario. Después, el procesamiento en el sistema no solamente va a venir de las instituciones, sino va a venir también de la presión que hagan el resto de la ciudadanía con respecto a sus necesidades perentorias, no a largo plazo. Las necesidades a largo plazo, específicamente lo habrán visto con la profesora Marina Talavera con respecto a la parte económica, que eso sí no puede ser coyuntural. Coyuntural se está haciendo en este momento por el sistema de ayuda monetaria a las personas que están en riesgo, o sea, que quedaron sin trabajo, que quedaron con suspensión laboral y toda esa cuestión. El sistema analiza, el sistema programa, el sistema manda una respuesta y eso es el output, que es cuando el sistema político emite una respuesta ante las necesidades que tiene la población que genera tensión sobre el sistema político. Muy bien. Profesor. Dijimos en esta parte
que el impacto que tiene esta política puede ser positivo o negativo. Y nos damos cuenta, si hacemos un análisis de lo que en estos, desde marzo hasta junio, con casi 3-4 meses, vemos que hay impactos positivos y hay impactos muy negativos. Los impactos positivos son a las personas a quien le ha llegado Putubo, Ñandarecó, pero tenemos impacto negativo en gran sector de la población que no tiene ese tipo de sistema de respuestas del sistema de gobierno o del sistema político. Estamos haciendo bien, el sistema perdura. El sistema perdura, ¿por qué? Porque se hizo el planteamiento del problema con absoluta claridad, desde el comienzo hasta ahora. Tenemos que hacer retroalimentación. Tenemos que hacer retroalimentación. Para eso están los encargados de hacer la retroalimentación y volver a enviar a la parte superior, que es el que maneja el sistema, el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hemos visto también que dentro de todo este esquema, el sistema de corrupción imperante, que no vienen solo del gobierno, y esos tienen que aprenderlo muy bien, porque es una pregunta que siempre se hizo en los exámenes, si la corrupción es inherente al cargo que uno tiene dentro del gobierno, y no es así. La corrupción se baila de a dos. Se han creado carpetas y se han creado inclusive bolsones de comercio para un solo efecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que estar inmiscuidos personas que están dentro del gobierno con personas que están fuera del gobierno para sacar tajada de esta crisis. Otra cuestión, entonces, la corrupción, que es, como dijimos en una clase anterior, la corrupción es la radiografía de la corrupción social que tiene este país. Entonces, así nos damos cuenta de que en nuestro país no solamente el gobierno es corrupto, sino también el empresario que busca enriquecerse vilmente bajo una situación riesgosa para el país. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de, y vamos a hacer ya el análisis coyuntural? Cuando comenzamos con Ñangarecó, entraron un montón de personas que no tenían absolutamente nada que ver con este sistema, lo ingresaron dentro del sistema y yo tengo por lo menos cerca de 1.500 denuncias que se hizo después posteriormente a la Fiscalía General. De personas que teniendo la capacidad necesaria para sobrevivir y siendo amigos de algunos políticos, policías, comisarios, militares, ingresaron en ese sistema en detrimento de la gente que realmente tenía que estar. Punto. Y aparte, con respecto a lo que pasó en la parte de la naturaleza, la bajante del río indicó otro problema y otra tensión con respecto a la gente que se sirve de la pesca para su sustento diario. Es otra tensión que hubo dentro del sistema. ¿Se capeó? Creo que no. No hubo ninguna respuesta del gobierno, no se le pagó absolutamente nada, no hubo ningún bolsón. Pero, ¿quiénes fueron los que minimizaron ese problema? Las ollas populares. O sea, al final y a la postre, el sistema que viene por debajo del anillo superior de la política es lo que está capeando el sistema.
cuando nosotros vemos el clientelismo político, tenemos que tener en cuenta que hay varios anillos dentro del sistema. El anillo superior, donde están todas las entidades jerárquicas. El anillo de un poquito más abajo, donde están la gente que ejecutan y que tienen el poder de decir dónde se va a ir el dinero. Tercero están los punteros y cuarto están las personas que son los que están haciendo el trabajo de barrio o el trabajo en las comunidades más necesitadas o el trabajo en los cinturones de pobreza. Todos están haciendo el trabajo en pos a una futura petición de apoyo con respecto a ciertas cuestiones. Entonces, por eso dijimos que el clientelismo político es algo difuso, no tiene contrato, es dependiente de la persona que está teniendo mucho mayor poder y todo ese asunto. Yo creo que en lo que pasó en esta pandemia dejó un poco de lado el tema de la parte tradicional de lo que es el clientelismo político. Acá ya no estamos hablando de la persona que tiene más plata en el interior. Estamos hablando de gente que está muy cerca del poder político y que pueda llevar un poco de víveres efectivos y más cosas dentro del sistema donde le estén manejando. Perfecto. ¿A dónde nos vamos después? Y nos vamos a analizar qué es lo que tenemos con respecto a las últimas partes que dijimos. ¿La democracia funciona? La democracia funciona. ¿La democracia es vulnerable? Es vulnerable. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que no están trabajando de acuerdo a como tiene que ser. La Fiscalía General del Estado, que es el representante del pueblo, está manejado por el Senado. Entonces significa que el Senado tiene poder político sobre nuestros genuinos representantes. En otros países, la Fiscalía General del Estado se elige por voto popular. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado tiene que representarme a mí como pueblo, no al establishment político que lo eligió. Otro punto, el Poder Judicial, gracias a que se está focalizando con respecto a que las audiencias, o sea, las sesiones del tribunal, tanto el Tribunal de Justicia Electoral como el Tribunal de la máxima instancia están siendo canalizados a través de la red. El ciudadano tiene la máxima capacidad de seguir lo que están haciendo sus mandantes. Entonces, nosotros como analistas políticos tenemos que estar, y me incluyo, porque realmente tengo que reconocer que estoy en muy pocas redes sociales y debería más estar como analista político inmerso en cuestiones donde uno pueda acceder a las sesiones que tienen las distintas. O sea, la Cámara tiene su forma de ingreso. Las cámaras de diputados y senadores. Las sesiones del Supremo Tribunal de Justicia también tiene su sistema, pero eso se transmite inclusive vía Twitter. Pero hay otras donde solamente se hace vía Facebook o otras redes sociales. Entonces, el ciudadano ilustrado es el ciudadano que puede emitir una evaluación con respecto al análisis político coyuntural que estamos teniendo en este momento. El análisis político, como le dijimos, no tiene que ser sesgado. Yo les dije desde el comienzo de que tiene que uno sacarse las camisetas como para que pueda uno tener una visión un poco más clara de lo que está pasando dentro del sistema político. ¿Por qué? Porque las ideologías solamente van a hacer que nublen nuestro sistema de análisis y nos sesguemos hacia un lado o al otro
con respecto a las teorías que nos han implantado dentro nuestro. Nosotros como analistas políticos tenemos que tener la sapiencia y la sabiduría necesaria como para sentarnos a respirar y decir, señores, yo no soy ni olimpista ni cerrista, yo analizo el fútbol. Entonces, lo hago con un criterio diferente. La misma cosa en la política. En la política yo tengo que sentarme a analizar y decir, ¿se está haciendo bien o se está haciendo mal? El otro efecto es lo que vimos en el sistema educacional. Y eso sí es gravitante, no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras. La corrupción que imperó dentro del Ministerio de Salud, que se está investigando en este momento, yo creo que eso va a tener sus consecuencias futuras. ¿Qué creo con respecto al análisis de este sistema, de nuestro sistema? El sistema está permeando una gran parte de la corrupción, pero yo creo que el sistema está saliendo fortalecido con respecto a las acciones que se han tomado. Nosotros no estamos teniendo grandes manifestaciones en las calles, no estamos teniendo ningún tipo de atropello a los comerciantes. Se están manejando con bastante criterio el tema de la atención dentro de la sociedad, porque y estuve investigando algo más que me dijo la profe Marina. Lo que pasa con el individuo mental y emocionalmente, que yo no lo tenía visto, pero no investigué. Y hago mea culpa de eso. Ahora lo investigué y realmente el tema de la cuarentena afectó a muchísimas personas con respecto a su relación social, familiar y relación social con el exterior. Inclusive el pánico a salir o el pánico al estar en contacto con mucha gente se está evidenciando en muchas de las partes. Yo creo que en nuestro país tiene objetivos claros. No tenemos, como dijimos en la última parte, objetivos nacionales muy importantes, excepto las construcciones de los puentes y el acta de Itaipú del 2023. Que ese sí es gravitante para el país y ahí vamos a necesitar de los mejores hombres. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad nacional momentánea depende no solamente de lo que hagamos como capital humano o como servidores públicos o como incrementar las arcas del Estado, sino tenemos que pensar como ciudadanos a ver en qué forma podemos nosotros levantar este país del pozo que estamos teniendo por la falta de liquidez que tiene el mercado. Y eso seguramente la profesora Marina a usted le va a informar mucho mejor de lo que yo puedo decirlo, porque en ese sentido sí yo hago otro tipo de análisis. Yo hago el análisis político y hago un análisis social de lo que está pasando dentro del mercado y de lo que puede pasar en el país con respecto de aquí a 3 o 4 meses. Más de eso no podemos hacer porque tenemos que esperar mes a mes que haga nuestro gobierno o que haga el sistema con respecto a la restauración. No digo total porque vamos a tener que convivir con este sistema hasta que tengamos la vacuna. O sea, nosotros este año 2020 tenemos absolutamente perdido como sistema social, pero como sistema político hemos ganado un punto muy importante con respecto al respeto de la ciudadanía y a las acciones que se ha tomado con respecto a esta pandemia. Compañeros, para mí fue un placer. Si ustedes tienen alguna consulta más, yo, inclusive si tienen algunas otras preguntas, también acá está la profesora Marina. Espero que haya sido de relevancia esta conversación con ustedes. No es igual hablar en forma presencial porque es mucho más fácil conversar con ustedes y otra cosa es hablar constantemente y no escucarle a ustedes con respecto a sus opiniones personales.
Un abrazo para todos. ¿Preguntas ahora? ¿Preguntas? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Freddy Ferreira le saluda. Sí, Freddy. Sí, le estuve escuchando, profesor, y me quedó una duda. Al tener nosotros una calidad de democracia un poquito baja, ¿por qué seguimos manteniendo entonces este sistema? Ya que nuestra democracia es muy vulnerable y el sistema sigue igual también. ¿Por qué, por ejemplo, las personas no intentan cambiar ese sistema ya que está mal? Ahora justamente estaba leyendo en el libro que el 51% de la población en América Latina apoya la democracia, pero en Paraguay es muy bajo. Pero ¿por qué seguimos entonces bajo bajo este mismo gobierno? Nadie hace nada. ¿Quién es el problema ahí? ¿Es el habitante en sí? Bueno, Freddy, nuestro libro es un libro base. El libro base tiene que constantemente ser actualizado. La profesora Marina le puso a usted como un, ¿cómo es que se dice? Como una referencia para que ustedes puedan indagar los índices nuevos que hace la Dirección General de Estadística y Censo o la Secretaría Técnica de Planificación. Ese ya está a cargo de cada alumno ver cómo está el índice con respecto a nuestra satisfacción con la democracia. En una clase anterior yo le había dicho que nosotros tenemos tuvimos después del 92 la creación de instituciones muy importantes, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En ese entonces, cuando se escribió ese libro, estábamos saliendo de un gobierno autoritario. Teníamos mucho miedo de entrar en otro sistema familiar, que era el sistema del clan Rodríguez. Entonces, mucha gente tenía mucho miedo a lo que es la democracia. Nuestra democracia es vulnerable, ¿por qué? Porque en nuestras instituciones todavía tenemos personas que se manejan bajo el régimen del cuoteo político. No se olviden de que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral aún tienen que ser enviados en el Congreso Nacional las ternas para nombramiento de jueces del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, eso no está electo por un ente que tenga que trabajar exclusivamente para el tribunal, sino trabajan políticos y están políticos dentro de ese sistema. Yo creo que el ciudadano y nuestra democracia va a ser nuevo vulnerable mientras nuestras instituciones no tengan no tengan la suficiente capacidad para que ellos puedan controlar el sistema electoral. Nuestro sistema electoral es bastante bueno. Es reconocido en Sudamérica con uno de los más bajos porcentajes de error. Es así que en la última elección los guarismos no fueron más del 1%, o sea, que se está haciendo bien las cosas dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora, que existe una población que se llama el voto duro, que ya está pasando a otros niveles, que ya van siendo las personas que van pasando más de 70 años que vivieron bajo el régimen autoritario de Alfredo Stroessner, que quieren seguir manteniendo ese sistema. ¿Por qué? Porque en ese entonces el sistema era la seguridad policial, o sea, el Estado policial. Ahora nosotros tenemos libertades que no teníamos absolutamente permitido hace un poco antes del 89. Ahora podemos hablar, podemos decir, podemos expresar nuestras opiniones. Ha pasado algo muy importante. Hemos pasado de tener
el tapabocas en contra del régimen a tener la boca abierta para hablar. Pero eso que dio, dio la posibilidad a gente que sin conocimiento alguno de lo que tenía que decir, dijo un montón de barbaridades y eso jamás se utilizó en la justicia para tenerlo como una punta de un juicio. Pero si ustedes ven en este momento, dentro de las redes sociales, cuando uno emite un juicio de valor contra una persona, debe tener la capacidad necesaria y absoluta de demostrar lo que está diciendo. O de lo contrario, es pasible de sanciones. O sea, nosotros hemos pasado de balbucear dentro de la oscuridad del autoritarismo a salir a gritar en las calles, pero sin ningún condicionamiento. Ahora que la comunicación se hizo más fluida con todos, tenemos que cuidar lo que decimos. Por eso yo le dije desde un comienzo que cuando vamos a hacer un juicio, no emitamos nombres. No hay que referirse al senador fulano de tal, al diputado fulano. No. Hagamos un juicio de valor, hagamos nuestro análisis y saquemos una conclusión. Pero si no tenemos absolutamente la certeza de lo que estamos diciendo, es mejor reservarse ese derecho para que después en el día de mañana no nos venga absolutamente una demanda por difamación y calumnia cuando no tengamos los elementos necesarios como para demostrar absolutamente que tenemos la certeza de lo que estamos diciendo. Profesor. Sí, te escucho. Sí, sí, como usted dijo recién, también existe mucho el dar el juicio hacer juicio de valor en redes sociales o a partir de las instituciones, desde las mismas instituciones del Estado, se hacen, y no, hay un castigo, digamos, porque la gente va diciendo, como usted dice, va diciendo cosas que después no se castigan o no se investigan para que se dé por contrario a lo que acaban de decir, ¿verdad? O sea, se dan por hecho cosas porque no hay otras personas que refuten eso. Y como la gente muchas veces opina, la opinión es demasiado fácil de hacer. Opinar es muy fácil de hacer y la gente opina y de la chore, con y macanalas, y ya decimos, pero al final no decimos lo que realmente estamos pensando en contra de lo que acaba de declarar esa persona. Entonces queda como cierta, queda como verdad. Y hace mucho daño eso también a la democracia porque la gente sale a decir cosas sin conocimiento y la gente que sabe se calla. Resulta ser, Ada, que es exactamente lo que estás diciendo. Hace 2 años recién la Policía Nacional tiene el equipo y el personal que hace el seguimiento de los delitos informáticos. La Fiscalía General del Estado también hace 2 años recién tiene un equipo que da el seguimiento de las IP. Entonces, tenemos que darle tiempo al tiempo. Nosotros estamos gateando en democracia. Apenas tenemos 34 y 35 años de democracia. Nosotros estamos recién empezando a saber cómo hablar y cómo decir las cosas sin que le golpee a la persona a quien le estamos hablando. Pero es cierto, mucha gente se calla, pero mucha gente se calla ¿por qué? A lo mejor porque está no en contubernio, sino porque le conviene nomás que continúe eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que es las redes sociales. Por eso yo siempre continúo y voy a seguir repitiendo. El ciudadano ilustrado es el ciudadano virtuoso.
Si usted no entiende no entienden de algo, lean. Tenemos ahora tenemos libros virtuales, no nos quedemos con los libros base. Lean a todo lo que están hablando sobre el tema de la democracia. Demasiado, muchos tenemos autores que están hablando sobre la democracia. No solamente la democracia representativa y participativa, sino la democracia virtual o la democracia sobre el sistema de imposición de ideas a través de los medios de prensa. O sea, ustedes no se queden solamente encuadrados o enajenados con las noticias que le están tirando ciertos medios de comunicación manejados por empresarios. O sea, nosotros como analistas tenemos que ver no solamente el árbol, tenemos que ver el bosque. Y si vemos el bosque, a lo mejor podemos ver el río que está pasando por detrás para poder sacar nuestras conclusiones. Pero si nosotros nos quedamos solamente con el arbolito que está enfrente, vamos a estar viendo solamente a aquellas personas que están gritando frente al botón y que no se haga el viaducto, pero no estamos viendo mucho más allá de lo que está pasando con la cuestión de ideología política. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Nosotros como analistas políticos tenemos que hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos, a posteriori, a priori y de lo que puede pasar después. Ese es nuestro trabajo y ese es el trabajo del analista político y ese es el trabajo fundamental del análisis político. Por eso la profesora habló sobre el análisis coyuntural y habló sobre el análisis estructural. Si vamos a hablar sobre análisis estructural, bueno, eso es a través de la Constitución Nacional. Cambiar nuestras instituciones, así como dijo Freddy. Pero para eso tenemos que reunirnos entre todos. O sea, la sociedad tiene que reunirse para ver qué vamos a hacer con nuestro país y qué modelo podemos tener a partir de aquí en adelante. Pero este 2020, señores, vuelvo a recalcarlo, este 2020 es año perdido con respecto a eso. Tenemos que sí sacar en positivo, del impacto positivo, que en el Congreso Nacional a muchas personas se les vino la luz y dijeron que el Estado tiene que reformarse, que las declaraciones juradas tienen que ser abiertas al público, que le echamos a unos cuantos corruptos. O sea, saquemos las cosas positivas, saquemos las cosas que la ciudadanía informada lo puede hacer. Y eso va a depender muchísimo de ustedes, porque ustedes son los que van a llevar la voz campante con respecto a eso. Profesor, permiso. Sería entonces tomar, profesor, la crisis como un catalizador para la reforma, ¿verdad? ¿Perdón? Sería tomar esta crisis como un catalizador para la reforma. Sí, así mismo, sí. Las crisis son muy importantes dentro del sistema político. Por eso yo en la primera clase le dije, si un sistema político entra en crisis y sale capeando, el sistema se fortalece. No solamente el sistema político, sino el sistema democrático se fortalece, porque significa que el sistema escuchó las necesidades de los sistemas de presión, o sea, de la población en general. Permiso, profesor. Sí. Sí, justamente con relación a lo que estamos hablando, creo que justamente uno de los problemas principales por el cual nuestra democracia es bastante vulnerable es justamente, podría decirse, el tradicionalismo reinante aún en el... Uno, eso. Y dos, la falta de conocimiento y también de interés por parte de la ciudadanía sobre temas que son de vital importancia, tanto de ámbito político, económico, entre otros. Y también la facilidad con la cual muchas personas, sin ese conocimiento previo, tiende a, vamos a decirle, a opinar. Sí. Y que gracias a las redes sociales eso se difunde, ¿verdad? Y que, hay que ser, siendo realistas, no se puede o no hay forma de sancionar esas informaciones falsas, por así decirlo,
no hay forma de sancionar eso. O sea, porque, por ejemplo, y poniendo como ejemplo el tema del giro, por ejemplo, de erróneo que hace poco se hizo viral y que millones de personas compartieron y comentaron y demás. ¿Cuál no, Héctor, giro de cuáles? No entiendo, no entendí ese. No, poniendo como un ejemplo, el tema del giro erróneo, por ejemplo, que pasó sobre que una chica envió mal su giro y que la persona le escribió a la persona quien recibió el giro por equivocación, ¿verdad? Y ese caso se hizo viral en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp inclusive. Y muchas personas sin saber cómo pasó ni nada, comentaban, publicaban y demás, le escribían a la persona, y cosas así, por ejemplo, que sin el conocimiento previo de la situación la gente publica. Y Sí. eso se comparte y se difunde y no hay forma de sancionar ni de controlar lo que la gente va a decir. A eso me refería. Sí, Héctor, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo que pasa en las redes sociales. Para nosotros es sumamente nuevo lo que hace la Corporación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Se llega al IP. Yo tengo inclusive amigos que están haciendo un trabajo demasiado importante con respecto a los pedófilos que están en Paraguay y que ya están trabajando con la Policía de Investigación de Delitos Informáticos y con el FBI el de los Estados Unidos con respecto al seguimiento de estos casos. Cuando uno hace una denuncia con respecto a eso, sí, es que se hizo un giro indebido y nadie denunció en la fiscalía no puede actuar de oficio. O sea, la persona que no recibió o la persona que recibió tiene que ser responsable como ciudadano de ir a informar: yo he recibido erróneamente este depósito. Entonces informa a la fiscalía y se ve de dónde vino la cuestión. No se olviden también, compañeros, que hay gente corrupta dentro de los ministerios. O sea, y no voy a poner en la bolsa a todo porque yo fui funcionario público del Ministerio de Salud y estuvimos mucha gente laborando a full todos los días para sacar este país adelante. Pero de que hay compañeros inescrupulosos, los hay. Y eso no hay que sacar absolutamente la nalga a la jeringa. De la primera parte te voy a decir una cuestión fundamental. No es el sistema tradicionalista. Nosotros hemos adoptado la democracia social de derecho, que es uno de los sistemas mucho más importantes dentro del sistema de gobierno. Ahora, que los partidos tradicionales hayan salido de lo que dicen sus estatutos partidarios con respecto a su accionar es otra cosa. Si nosotros vemos, porque nosotros tenemos una democracia demasiado joven, si nosotros hacemos un análisis de las democracias de los países europeos, vamos a ver y vamos a observar y a analizar que en los países más importantes del mundo, el tradicionalismo es lo que funciona. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Gran Bretaña, todos tienen partidos tradicionales. Suiza, por ejemplo. Los organismos internacionales ven cuanto mejor organizado está un país con sus partidos políticos tradicionales, ese país es mucho más creíble en el futuro para cuestiones financieras. Ahí viene la cuestión. Sí podemos cambiar
o como dijo hace poco un senador de la República que se está candidatando para un partido político, dijo, los partidos tienen que ayornarse a los tiempos modernos. Tenemos que adecuarnos a los jóvenes. Tiene que haber otro tipo de políticas, porque ustedes son jóvenes, pero en la parte tradicional, cuando se hacía una elección, era la forma imperante de hacer política era recorrer casa por casa, entregarle el boletín, y cuando el dueño de casa te pasaba la mano, eso era un sello escrito de que esa persona va a depositar su voto por tu movimiento o por tu partido político. Profesor. Actualmente nosotros podemos ver, inclusive en las concejalías de Asunción, Fernando Lamora, San Lorenzo y toda la parte del departamento central, que hubieron muchísimos concejales jóvenes que utilizaron las redes sociales para llegarle a la juventud con otro tipo de propuesta, programa y trabajo electoral. Es más, estamos teniendo casi el 40% de concejales municipales en los distintos municipios del área central y gran capital, que son personas que están por debajo de los 60 años. O sea, son muy pocas las personas que vienen con el voto duro de los partidos tradicionales. Entonces, ¿eso qué significa? Que el joven también se está inmiscuyendo en política y debería. O sea, no debería solamente inmiscuirse en política, debería inmiscuirse en su comunidad, en las comisiones vecinales, para que nosotros podamos hacer una democracia de abajo hacia arriba y no esperar que el Estado haga todo por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese tipo de análisis. Y ustedes, como analistas políticos y personas que van a tener una formación terciaria, son los más responsables de hacer efectivo este programa. Profesor, sí, como acaba de decir, han cambiado los tiempos y se los jóvenes van ocupando más sitios. Lo que pasa es que eh, englobamos demasiado las informaciones y lo que sucede en realidad. Está todo mal y nadie hace nada, me parece, es un discurso ya muy desgastado, porque en realidad sí se hace, o sea, se ve demasiados jóvenes actuando en la política, hay muchos, comparando en lo que era tiempos atrás, ¿verdad? Como por ejemplo, en España, por ejemplo, hay un nuevo partido que hace unos años nada más empezó, que es Vox. Y Vox empezó en las redes sociales porque la televisión, el espacio político, o sea, no había espacio para este partido. Y hoy día es uno de los más grandes partidos que tiene ahora mismo España. O sea, hay muchos, creo que hay 6 o 7 partidos políticos que compiten entre sí en España, por ejemplo, y tienen propuestas muy distintas cada una. Entonces yo creo que ese tipo de sistemas políticos, ese tipo de enfrentamientos políticos es lo que hace falta también en nuestro país, y no solamente 2 o 3 partidos que estén tirando de la rienda, ¿verdad? Porque eh, ahora, por ejemplo, Enrique Riera salió a decir, creo que fue Enrique Riera lo que dijo eso que usted está diciendo ahora mismo, porque creo que está atrayendo a muchos más jóvenes con propuestas más innovadoras. Yo estuve viendo algunas de las propuestas que tiene y creo que está haciendo más o menos algo así. No digo que sea bueno o malo, pero solamente estoy dando a conocer de que el senador, está haciendo eso. Y creo que, como usted dice, ya no es más eso de ir de casa por casa, como hacían Lino Oviedo, como hacía antes Argaña y demás. Yo recuerdo esa época. Hoy en día las redes sociales es impresionante el impacto que tiene, porque cada ciudadano prácticamente tiene un celular, entonces es impresionante lo que uno puede hacer por las redes sociales. Es cuestión de animarse como joven y para poder proyectar las ideas que uno tiene para que los demás también puedan copiar.
Ada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Solamente que la comparación tuya con respecto a lo que es España, que tiene una democracia mucho más abierta que la nuestra y de mucho más tiempo, Sí, y sobre todo que tiene muchísima inmigración, entonces se maneja en forma diferente. claro. En Sudamérica, si haces una investigación, vas a ver que la mayoría de los partidos políticos, la mayoría de los países tienen entre dos y un lo que se llama partido tampón. O sea, el que hace de balancear de un lado al otro, que fue en su momento fue una C. Ahora es el Frente Guazú, que también está bajando su nivel dentro del sistema político paraguayo. Pero si vemos los países mucho más importantes, no tienen muchos partidos políticos. Ahora, la importancia de la comunicación, por eso, y voy a volver a decir, el ciudadano ilustrado es el ciudadano virtuoso. Si ustedes van a analizar algo que se dicen en las redes, vayan a la base. Investiguen. Ustedes tienen todas las puertas abiertas de internet, de bajar todos los libros. No dejen de leer por lo menos un libro por mes con respecto a la democracia. Demasiados autores hay que están hablando sobre el mismo sistema. Y todos ellos dicen, la democracia es muy importante. Cuanto más democracia, la democracia va a ser menos vulnerable. Cuanto mayor control tengamos sobre las instituciones, la democracia va a ser menos vulnerable. ¿Qué es lo que hemos logrado nosotros? Hemos logrado tener por internet hasta las sesiones de la Junta Municipal de Asunción hemos logrado. Entonces, Permiso, profesor. Si queremos... ¿Perdón? Profesor. Sí. Permiso, profesor. Siempre se habla de democracia, profesor. Siempre se está repitiendo y repitiendo ese concepto de gobierno. Pero, ¿usted no cree que tenemos tenemos una mezcla terrorífica con respecto a eso? Una democracia joven y una escasa educación, preparación cívica, ¿verdad? Porque muy pocos jóvenes son los que optan por carreras sociales, ¿verdad? A mí me impresionó, yo ya tengo mucho recorrido, ¿verdad? Y en otros países, las carreras con finalidad política, ya sea economía, bueno, en otros países para ser politólogo también uno estudia economía, ¿verdad? Están repletas las aulas, profesor. Están repletas. Sí. O Bueno, sea, nosotros, estoy de acuerdo contigo. Yo te voy a decir te voy a dar una... Es medio peligrosa, como se dice. Democracia joven y una escasa educación cívica. Bueno. La preparación. La escasa educación lo debemos al general Alfredo Stroessner. Sí, sí, o sea, sí. Si vamos voy a ponerte dos ejemplos nomás. Chile y Paraguay. En los dos hubieron gobiernos autoritarios. En Chile fue gobierno dictatorial porque él manejó el Estado a su antojo. Acá fue el gobierno de Stroessner fue apoyado por inclusive las entidades privadas y por los partidos políticos imperantes en ese momento. Pero la diferencia fundamental entre Pinochet y Stroessner fue que Pinochet priorizó la educación del país y el sistema anticorrupción en sus instituciones militares y policiales. Aquí no. Aquí no se priorizó la educación porque el general Stroessner dijo, nadie tiene que ser más inteligente que yo. Y le puso a ministros de educación con un nivel paupérrimo para manejar el sistema educativo. Nuestras escuelas y nuestros cosas, es más, si ustedes llegan a investigar los archivos, van a encontrar que el ministro de Educación, en ese entonces, bueno, ya que para descanse, se le decía Ñande Yaratasi, ¿verdad? Él decía que la educación era un apostolado.
Y mientras nosotros vemos que Angela Merkel en Alemania le dice a sus ingenieros y a sus médicos y bioquímicos y a todo el profesional, le dice, ustedes no pueden ganar más que un profesor porque el profesor fue el que le enseñó. O sea, ustedes ya se dan cuenta de la diferencia de una democracia joven cuando no es dirigida hacia el levantamiento de un país. Y es más, no voy a dar nombre, por eso le estoy diciendo y le digo a Ada que la próxima vez que se refiera, hable pero sin nombres. Profe. Nosotros, un momento, voy a terminar. Okay. Encargada de energía eléctrica, que fue el que desató la catástrofe dentro de la educación. Trajo una educación que era de más o menos de primer nivel, porque teníamos profesores que no dependían de su carga política. Yo fui alumno del Colegio Nacional de la Capital, egresé en el año 1977 y mis profesores eran liberales, febreristas, colorados y comunistas. No se tenía en cuenta la afiliación partidaria se tenía en cuenta el tema de la formación del profesor para la educación superior, para la educación secundaria. Eso perdimos nosotros en la famosa reforma que se hizo, donde se dejó que el alumno tenga mayor fuerza sobre el profesor que el profesor sobre el alumno. El alumno va para estudiar en la secundaria. En la universitaria no. En la universitaria nosotros somos solamente tutores. Nosotros tenemos que estar debatiendo con ustedes porque nosotros cada día que estamos frente a ustedes en el aula, todos el día estamos aprendiendo de ustedes cosas nuevas. Y esa es la drástica, el análisis drástico que hago sobre nuestro país. Ojalá que alguna vez tengamos ministros que piensen diferente. Lastimosamente, y tengo que decir que tengo un ex compañero dueño de una radio a quien se le ofreció el cargo de ministro de Educación y no aceptó por miedo. ¿Pero por qué por miedo? Porque es más fácil hablar en las redes sociales, es más fácil hablar en la radio, como los sacerdotes dentro del púlpito, pero es mucho más difícil salir a trabajar en el terreno donde vos tenés que demostrar lo que realmente querés para tu país y cómo podés hacerlo para que salga adelante. ¿Alguien quería hablar? Sí, ¿quién quería preguntar? Yo, profe. ¿Qué tal, profe? Gustavo, sí. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, o profesor. Profesor, usted se refirió a Ortiz Ramírez, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, él sigue vivo, profe. Ah, sigue vivo. Ah, bueno, perdón. Sí. Perdón. Y el que no aceptó ser ministro, bueno. No, sin nombres. No, yo sé, o sea, sé a quién se refiere, ¿verdad? O sea, mucha gente, él es muy locuaz y hablando al señor es bastante interesante, él estudió afuera. Muchos lo critican a él y lo califican de vende humo también. Es mi amigo. Sí, lo conocemos, ¿verdad? Pero bueno, por algo nos habrá aceptado. Sí, Eso nomás era mi intervención, bro. No, yo entiendo lo que están diciendo. El asunto es como dijo también Héctor y como dijo Ada. Si los ciudadanos que vamos a ser responsables de la democracia, los ciudadanos que vamos a ser responsables de elevar la educación de este país, nos salimos nosotros también a poner nuestras caras y a dar y decir, ¿yo qué puedo hacer por mi país? Y me quedo callado solamente hablando por las redes sociales no sirve. Por eso le estoy diciendo, ustedes que van a ser analistas políticos, ustedes que van que se están instruyendo en la educación terciaria. Y es más, ustedes dijeron que en otros países
para ser analista político y analista social se le exige. En el Brasil se le exige tener 2 idiomas al terminar el grado. Y para entrar, para hacer en la Argentina, para hacer en la Faxo de Argentina, para hacer ¿cómo que se llama? El magíster, antes del doctorado, se exige tener estadística 1, 2 y 3. Y en nuestra querida facultad, los compañeros, la mayoría dijeron, nosotros venimos a esta facultad porque nosotros no nos interesa la matemática, la estadística. Y nosotros vamos a vivir de estadística toda nuestra vida, compañeros. Entonces, si nosotros queremos ir a una universidad del extranjero a hacer nuestro magíster y hacer nuestro doctorado, nosotros no podemos dejar de estudiar estadística. Nosotros tenemos que amar la estadística, porque la estadística es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de decir esto está pasando y esto o no. Así nomás es sencillo. Nosotros también tenemos que hacer media culpa de que cuando ingresamos en una facultad o elegimos una carrera, decimos, me voy a ir a la facultad de Derecho porque ahí no hay matemática. No, señores, la matemática está en nuestra vida de que nacemos hasta que morimos. Entonces, también nosotros tenemos que comportarnos como ciudadanos virtuosos y a leer, señores. La Constitución Nacional es la Biblia de nuestra materia. La Constitución Nacional. ¿Alguien sabe cuánto? Y ya preguntarlo. Lastimosamente, nuestra Constitución es demasiado reglamentarista, pero ahora que nos da la posibilidad, a partir del próximo año, porque este año es un año muerto político, vamos a tener la posibilidad de sentarnos a dialogar entre todos los sectores y en la sociedad en general para decir qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de leyes vamos a necesitar para que esto sea más transparente. ¿Qué nos ha demostrado este tiempo hasta junio, en estos primeros 6 meses? La corrupción imperante dentro del sistema en general es grave, en todo sentido. El Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el IPS, o sea, todos los sistemas han demostrado que están buscando ventajas dentro de este sistema para sacarle plata al pueblo en vez de potenciar para gerenciar y que las tensiones en el sistema sean los menos gravosas posibles. 2. Profe. Sí. Gustavo. Profe, perdón. Sí, profe. Para colaborar nomás, profe. Sí, sí. En el debate, también esta crisis de la pandemia vino a desnudar todas las falencias que tenemos. Y para contrarrestar a los que dicen que hay que achicar el Estado, yo creo que hay que, así como la poca democracia que tenemos se combate con mayor democracia. Así mismo. Y al poco Estado que tenemos, yo creo que hay que fortalecer aún más el Estado, porque quedó demostrado que con esta pandemia, como ya dije, se desnudaron todas las falencias que tenemos. Y hay que fortalecer aún más el Estado. Estoy de acuerdo contigo, Gustavo, y te agrego más. Si ustedes hacen un estudio de los últimos 3 gobiernos que nos han sucedido, en el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco se instalaron instituciones y secretarías con rangos ministeriales en prácticamente cerca de 30 o 35, si no me equivoco. Todos con rango ministerial, todos con salarios de ministros. O sea, si vamos a ir por achicamiento del Estado, comencemos por eliminar ministerios superfluos, o sea, instituciones que tengan la misma capacidad de hacer asistencia social o sea, hay un montón de instituciones que están haciendo la misma cosa, pero cobrando salarios altísimos con funcionarios con demasiado rango. Y tenemos instituciones como la Secretaría Técnica de Planificación que tienen
tienen funcionarios con formaciones superiores a todo el resto del funcionariado público, que gana por debajo de cualquiera de estas instituciones. Nosotros tenemos que unir la Secretaría de Técnico de Planificación con el Ministerio de Hacienda y hacer el Superministerio de Economía y todas las otras áreas sociales, fundirlas en un solo ministerio y eliminemos no funcionarios, eliminemos directores, eliminemos vicedirectores, eliminemos ministros y viceministros para que eso sí pueda llegarle a la gente en la mayor brevedad posible, porque nosotros lo que tenemos que eliminar, porque lastimosamente este año, yo siempre muestro todos los años un video que hizo un periodista latinoamericano con respecto a la burocracia y lo que significa la burocracia en la corrupción. Compañero, estoy en la Municipalidad de Asunción. Ahora se está digitalizando todo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo quiero sacar una patente comercial no tiene que pasar más de 15 días. En la época de Mario Ferreiro, tardaba casi un año. ¿Qué significa? Que esa burocracia iba en contra del ciudadano que quiere sacar una patente comercial para abrir un comercio y valerse por sí mismo. La misma cosa es en el área estatal. Cuando mayor burocracia, mayor tiempo hay para que yo pueda hacer corrupción dentro del sistema. Entonces nosotros tenemos que ir eliminando burocracias. La burocracia es muy importante porque la burocracia entendida en nuestro país es corrupción. Pero el buró significa el funcionario público. Es el que está trabajando para hacer todos los días que esto funcione. Eso es el buró. Entonces, nosotros tenemos que hacer que eso se agilice, tenga el mayor tiempo posible de estar en ventanilla y que el funcionario salga contento porque ese ciudadano que viene a hacer sus gestiones sale contento, se le cobra lo que tiene que ser, no se le retrasa las cuestiones, es el ciudadano que va a venir a pagar sus impuestos y ese es el ciudadano que va a traer salud y va a traer educación a nuestro país, no solamente las entidades binacionales. Yo les cuento una cosa más. Este ciudadano de Necho está haciendo muy bien las cosas. Está demostrando a propios y extraños que haciendo un poco de esfuerzo con los funcionarios está trabajando el triple o el cuádruple y está demostrando que todo lo que se podía hacer se tenía que haber hecho y se está haciendo en menos de 4 meses encima de la pandemia. O sea, señores, tenemos potencial en los paraguayos. Este es un ciudadano joven y así como él hay demasiados ciudadanos jóvenes preparados en nuestro país para que puedan ellos acceder a los cargos de preponderancia en el país. Nosotros tenemos un parlamento nacional donde están senadores y diputados de hace 4 o 5 o 6 o 7 años que se jubilan con 2 años de aporte a la sociedad. Ese es el sistema que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar las instituciones que nos representan para que sean más rápidas y sean más eficaces. Y no solamente va por las instituciones estatales. Estamos hablando de sindicatos. Si ustedes ven los sindicatos de nuestro país, la mayoría son de la época de Stroessner. No se han cambiado y hablan de democracia. Entonces, esa nomás es la cuestión que nosotros tenemos que ir viendo como ciudadanos responsables, como ciudadanos virtuosos, informados y sobre todo cuando critiquémoslo con base y argumentos. No solamente decir, porque estamos enojados en las redes sociales, sí, está mal o está bien, sin ver el trasfondo de la situación. Compañeros. Profesor, la clave entonces es en realidad la educación y también el involucrarse en la política, porque la política no solamente son para los politiqueros, la política es de cada ciudadano, es responsable, cada ciudadano somos responsables de la política actual. Entonces, la educación es el primordial protagonista para que mejoremos esto. Yo creo firmemente en que ahí está la base de nuestro cambio.
Ada, tenés toda la razón y te voy a dar un tips más. En Sí, la antigua Japón existían los samuráis. El samurái es el servidor del pueblo. Si el servidor del pueblo se portaba mal con su pueblo o con su rey, tenía que sacrificarse. O sea, la política es una acción elevadamente espiritual, cultural, de servicio y de apostolado. Nosotros como analistas políticos podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer análisis y podemos hacer política partidaria. Y la política no solamente está en los partidos políticos, está en la familia, está en la sociedad, está en la forma de que le sigo, en la forma de que le saludo, en la forma de que me saco el saco o me pongo el saco, como dice en la última película de Karate Kid. O sea, en todo está el servicio, en todo está la política. La política es inherente a nuestra persona, como decía Aristóteles. Nosotros somos seres políticos. Entonces, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y con nuestro ejemplo vamos a hacer las cosas bien. Lo hizo el intendente de Atirá. ¿Cuánto le costó? Le costó 2 años. Él salía solo a barrer su vereda. Salió su señora, salió su hijo. Después salió su vecino y así posteriormente iban saliendo uno a uno hasta que con el ejemplo él demostró que el servicio de intendente no es solamente ser intendente, sino demostrarle con el ejemplo que nosotros podemos mejorar nuestra situación social, económica y de país, siendo un poco más condescendiente con el medio ambiente y con la gente que nos rodea. Que esta pandemia nos enseñó. Si usted en la cuarentena absoluta nos sentábamos en el arroyo Lambaré y estábamos viendo de tilapia. Señores, o sea, ¿qué significa? Que nosotros somos el virus. O sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos virtuosos, vuelvo a repetir, ser ciudadanos ilustrados para que nosotros podamos hablar con propiedad y podamos hacer un análisis profundo de la situación. No solamente criticar de lo que nos tiran. ¿Por qué? Lastimosamente, no pudimos este año tener clases presenciales, pues yo tenía pensado hacer lo que se llama en la actualidad la política de la media malais, que es la interacción de las redes sociales, la interacción de los medios de comunicación masiva y lo que viene de atrás cuando el director principal, o sea, el jefe del medio de comunicación le dice, esta es la noticia que hay que tirar. Y eso es lastimosamente lo que el ciudadano a veces consume y se encuadra bajo un sistema y no tiene la visión necesaria como para sacar una conclusión. Últimamente la gente está esperando la catástrofe. O sea, cuando nos dijeron en mayo, julio y junio, y hemos todos estado muertos. O sea, el 40% de la población paraguaya iba a estar en los cajones. Bueno, señores, se hizo bien las cosas. La ciudadanía entendió, quiere decir que la ciudadanía entiende lo que se le dice cuando hay una comunicación coherente y definida y clara. Ahora, cuando nos dicen algo que está totalmente fuera de lugar, entonces no hay definiciones claras. La misma cosa pasa con la institución. Si un juez te dice una cosa, si otro juez te dice otra cosa, o la Cámara de Diputados dice una cosa y la Cámara de Senadores dice otra cosa, entonces no existe ingobernabilidad porque no existen criterios comunes en cuanto a eso. Así nomás, compañero. Freddy. Profe. Sí. Sí, usted estuvo hablando de que Nenecho está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar de nombre ahora, usted también le mencionó. Pero le consulto, profesor, si el próximo año son las elecciones y si él se candidata, él no creo. No se escucha. No se escucha, Freddy. Si él se Porque candidata. la prensa no le está dando. ¿No se escucha, profesor? No se escucha, Freddy. Bueno, no sé si ahora me escucha, profe.
Ahora sí, ahora te escucho. Sí, le digo que si el otro año Nenecho se candidata, difícil que gane. ¿Por qué le digo esto? Porque la prensa no le da el impacto a él lo que está haciendo ahora. Se está hablando más de otras cosas de lo que él hace, por ejemplo, no se habla tanto. No tiene acompañamiento de la prensa. Ahí está, no tiene acompañamiento de la prensa, como dijo el compañero. O sea, la prensa es manipulable y eso juega un papel demasiado importante. El quinto Formador de poder. opinión. El Y cuarto. eso es justamente lo que le estaba diciendo, que ellos no son formadores de opiniones, sino ellos están direccionando la opinión de la gente hacia ciertos puntos o hacia ciertos criterios. Ahora, en ese sentido tengo que discrepar un poco contigo, porque nosotros estamos viendo un incremento exponencial dentro del pago de impuestos y de acercamiento de la ciudadanía a la Municipalidad de Asunción a ponerse al día con sus impuestos. ¿Por qué? Porque se está viendo en dónde se está invirtiendo y se está viendo la forma que se está haciendo. Entonces, o sea, siempre va a ser una lucha de los medios. No se olviden que los dos medios más importantes del país tienen criterios diferentes. Uno ya le conocemos y el otro que ya es anterior, que tiene otro tipo de criterios, inclusive con respecto al casamiento gay, al aborto y demás contubernios, ¿verdad? O sea, hay dos medios, hay dos holding de medios de comunicación terribles. O sea, y el otro que hace de tampón, que está hacia la calle de Choferes del Chaco, que más o menos está ahí mediando entre ellos. Pero los dos más grandes, si ustedes hacen un análisis, no solamente político, hagan un análisis económico. Y en eso Claro, la profesora Marina les puede ayudar. Tienen que lucrar, lucran, profesor. ¿Eh? Son empresas, buscan el lucro. Claro, claro, sí, pero se están utilizando como clientelismo político el tema, porque si ustedes vieron ¿dónde Puitibó tenía que, a dónde, en qué supermercado Puitibó y Ñangareco tenía que habilitarse? Stock y Super 6. Y bueno, entonces saquen su conclusión, hermano. Si vamos a hacer análisis, vamos a ver lo que pasa hacia atrás. O sea, nosotros tenemos que ir viendo hacia dónde están viniendo las carteras clientelares. Entonces, es justamente lo que le estaba diciendo hace rato, ya me estoy hablando como todos. Está muy inclusive. La prensa pues tiene, o sea, la teoría de la media malais o la teoría de la aguja dice que la prensa como formadores de opinión va a ir tirando tips para que el ciudadano común y corriente se interese solo en un tipo de información, no en el fondo. Entonces, y eso va mandando hasta que le entra en el cerebro y esa es la información que consume el televidente. Ese es el problema de los medios masivos de comunicación y no, como le estaba diciendo hace rato, nosotros tenemos pelea de gigantes de acero, tenemos ahí atrás de las dos personas con mayor poder económico en nuestro país con respecto a los medios de comunicación. Todo el resto murió. Todo el resto está consumido, está inmerso dentro de otro sistema ya. Permiso, profe. Sí. Personalmente creo que ahora mismo las redes sociales tienen un mayor peso dentro de la opinión de la ciudadanía más que la prensa. Ya que hoy día la gente, siendo así realistas, ya no mira tanto lo que son las noticias y demás, sino que directamente se guían por los comentarios que encuentran en las redes sociales. Y directamente a base de esos comentarios, ellos también dan sus
o tiran sus comentarios. Entonces, para hoy día llegarle más a la ciudadanía y tipo hacer que ellos piensen lo que vos querés que piensen, es más factible utilizar la red social más que la prensa, creo yo. No, José, estoy totalmente de acuerdo. Ustedes no sé si leyeron el informe que hizo una, ¿cómo que se llama ahora? Los CM, me dijeron, ¿verdad? Los Community Managers, ¿verdad? Bueno, el informe sobre la elección de Donald Trump, ¿verdad? El informe que yo leí sobre la comisión de los Community Managers de Donald Trump, ellos negociaron con empresas de comunicación, de redes sociales, y comenzaron a hacer una base de datos. Entonces, con esa base de datos que nosotros tenemos abierta, porque nosotros ponemos nuestros datos en nuestro Gmail o nuestro Hotmail o en lo que sea, ponemos nuestro perfil, ponemos fecha de nacimiento, qué nos gusta, qué no nos gusta hacer, estamos casados, no estamos casados, bla, 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 Entonces, ellos hicieron una base de datos y entonces, si vos sos demócrata y pensás como demócrata, entonces te envían informaciones con respecto a demócratas. Si vos eres republicano, te envían informaciones con respecto a republicanos. Si vos eras, ¿cómo que se llama? Democrático progresista, entonces también te envían ese tipo de informaciones. Por eso es que llegó a tanta cantidad de gente el tema de la información a través de las redes sociales de Donald Trump. O sea, es cierto, las redes sociales son demasiado importantes en este momento, pero tenemos que saberlo utilizarlo no solamente en beneficio propio, sino en beneficio de la comunicación a la ciudadanía, pero comunicación real. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Mazzoleni. Si vamos a informarnos, informémonos por las redes sociales seguras, o sea, lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice Mazzoleni. Si vamos a irnos por lo que dicen los muchachos, bueno, vamos a tomarnos una caña con ruda y acuerdas pata, ¿verdad? Pero no es así, o sea, hay demasiada información entrecruzada en las redes sociales y eso tenemos que tener muy en cuenta nosotros como analistas políticos o aquellos que van a abrazar el análisis social con respecto a lo que está pasando con la ciudadanía. Eso no es el problema. Nosotros podemos hacer un análisis coyuntural, podemos hacer un análisis político, pero si vamos a basarnos solamente en lo que dicen las redes sociales, yo le pregunto a ustedes, y si ustedes comenzaron a indagar o no indagaron aún, ¿cómo es que Cachito Salomón es presidente del Senado? ¿Tuvo apoyo de los dos partidos, de las dos facciones del Partido Colorado? No, él hizo otro tipo de negociación. Entonces, vamos a mirar lo que está pasando. O sea, miremos no solamente el árbol, ni el bosque. Vamos a mirar un poco más atrás lo que está pasando. ¿A quién le conviene? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué Cachito Salomón es candidato al presidente del Senado en este momento sin apoyo de las dos facciones mayoritarias del partido y con muchas decisiones? O sea, ¿por qué se le nombró a Rivas? Siendo un abogado recién recibido, ni siquiera con matrícula como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿A quién le conviene? O sea, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer de nuestras instituciones para saber si nuestra burocracia, bueno, la burocracia es burocracia, pero si nuestra democracia está siendo vulnerada o está siendo vilmente vilipendiada por algunas personas que están teniendo otro tipo de visión de hacia atrás. ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Por qué se está formando ese tipo de contubernio? Eso es lo que yo me pregunto, y usted también tiene que preguntarse y comenzar a investigar sobre eso. Profe, Muchos intereses de por medio, profe. Como profesor, ¿cómo entonces pelear contra la élite que maneja eso?
Los que tienen más dinero manejan la prensa, manejan todo lo que usted está diciendo. ¿Y cómo va a pelear a alguien contra eso entonces? Porque Las redes educación, sociales. y sí, pero los que tienen dinero también manejan las redes sociales. No, Le pagan a los no. influencers para que hablen de ellos. Ahí está, pues. Por eso yo te estoy diciendo, los community managers, los influencers, o sea, las redes sociales tienen su detrimento en cuanto al sistema democrático. O sea, les pongo un ejemplo y voy a poner, vamos a ver cómo me acuerdo. Me acuerdo. El concejal Turi Capello ingresó gracias a las redes sociales. O sea, no hizo un trabajo de base profundo. O sea, yo le estoy poniendo con nombre y apellido porque le conozco y sé el trabajo que hizo él con respecto a su equipo de comunicación. Pero el asunto es el siguiente. El caso paraguayo no se podría decir que es un caso similar también, donde ¿Cuál? los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el marzo paraguayo, en todo ese proceso, hubo una campaña de desprestigio también por parte de su colillo, ¿verdad? Que manejaba Diario ABC y su guerra contra, por ejemplo, aquel entonces presidente del UNAC dentro del Partido Colorado, que era Lino Oviedo. Bueno, si vamos a hacer un análisis retrospectivo con respecto a lo que pasó en el marzo paraguayo, tenemos que retrotraernos a lo que significó la negociación del segundo puente al segundo puente del lado paraguayo, o donde se está haciendo actualmente ahora. Ahí hubo dos empresas, que no voy a decir el nombre, dos empresas muy allegadas al presidente de entonces y al presidente del UNAC en ese entonces. Los dos querían la concesión de esa construcción de ese famoso puente. También la construcción del puente de Chaco, Asunción Chacoí, donde se iba a formar un condominio chino. Pero el fundamento del condominio chino era que la Policía Nacional Paraguaya no iba a tener intervención dentro de ese condominio chino. O sea, si vamos a irnos a hacer, a ver todo lo que pasó anteriormente, hay que leer mucha historia para saber qué cuestiones políticas y comerciales existían y existen hasta ahora con respecto a esas dos cuestiones. No se olviden que después de eso, cuando le eliminó al sistema, ¿cuál es la inmobiliaria que compró todos los lotes de Chacoí? Entonces, o sea, vean nomás, investiguen, hagan su análisis para ver hacia dónde viene la cuestión. Y no solamente ese es análisis político, sino es análisis económico, o sea, análisis de posicionamiento global dentro del país con respecto a ciertos. Y la élite de poder, como preguntó un compañero, no las vamos a poder combatir. Las élites de poder son las que generalmente siempre se están reuniendo y son las que siempre están tratando de ver cómo vulnerar el sistema político y el sistema democrático. Por eso, ¿dónde está la función del analista político y del ciudadano virtuoso? El control de la ciudadanía hacia sus instituciones. Si eso no tenemos absolutamente nada. Tenemos nosotros nuestro control con respecto al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la institución en sí. Ahora, al nombramiento de los jueces, no. Ahora, al trabajo que se hace con respecto a las elecciones, sí. Ahora, pero no nos olvidemos de lo que pasó anteriormente y les vuelvo a recalcar, hay que leer. Cuando fue la elección de Evany, con otro candidato que no me acuerdo en este momento, se utilizaron las maquinitas de votar electrónicas. ¿Qué pasó? Que cuando
comenzaron a fallar las maquinitas, se comenzaron a investigar, se hizo el archivo, se hizo el printeo del archivo y salía que por cada voto del otro funcionario, del otro candidato, 5 salían a favor de Bani. Entonces se eliminaron todas las máquinas de ese local electoral. Bueno, se pilló, igual ganó Evanira, pero se pilló que ya existió un hackeo de todo ese sistema. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, ¿cómo podemos hacer y que nuestras instituciones sean realmente separadas en todo sentido? El Poder Judicial tiene que estar separado del Poder Legislativo y tiene que estar separado del Poder Ejecutivo. En otros países, la elección de un juez de la Suprema Corte no está pasado por el Congreso. Es directamente bajo la honorabilidad, ¿cómo que se dice? Honorabilidad que uno pueda ver y creer. O sea, tiene que ser comprobada, una honorabilidad comprobada, y entonces el presidente de la República ratifica su nombramiento. Nosotros no, nosotros pasamos por el juzgado de juicio de magistrado, presenta una terna, la terna va al Senado, en el Senado se hace unas cuantas preguntas, bla, 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 y último ratifica o no el presidente de la República. En otros países no. Sí. Pero para hacer esa independencia de las José, vos, ¿verdad? Decía que para lograr esa independencia sí, de las instituciones se tendría que hacer una reforma misma de la Constitución para lograr eso. Amén. Y cómo la ciudadanía o los comunes, por así decirlo, van a por lo menos iniciar ese proceso de reforma. Bueno, yo ya en la que clase... tu ciudadanía misma desconoce ese proceso y es ignorante, siendo realista. Bueno, para eso pues están las distintas asociaciones. Yo tengo amigos en la Asociación de Abogados del Paraguay, donde ellos sí ya están preparados para una reforma constitucional, donde realmente van a plantear el tema de la independencia real del Poder Judicial del Congreso Nacional, no del Poder Ejecutivo, sino del Congreso Nacional, porque ahí radica nuestro problema. Nosotros hemos creado en el 92 una institución manejada por el Congreso, no un régimen presidencialista. El presidente solamente se rige por lo que le envía al Congreso para que ratifique o rectifique o rechace. Pero el Congreso es automáticamente en este momento el poder mayoritario que tiene el país para, a través de sus representantes, manejar los hilos de nuestro país. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Y bueno, ya les conté. Porque teníamos miedo de la bota, porque teníamos miedo de los Rodríguez, que quería poner a su hija como candidata a presidente, porque Argaña no quiso aceptar la presidencia, dijo que termine mal la presidenta Rodríguez y que él después se iba a candidata. Bueno, ¿qué pasó? Le mataron los perros y ya está. Pero así se maneja este país. O sea, nuestro país hasta ese momento era lo que era en la época de Francia. Y les ruego que lean la historia de Francia. ¿Y qué decía eso? Más de 3 personas bajo el alumbrado era considerado conspiración, y si la policía le encontraba, eran fusilados. O sea, el juego de los muchachos, el común, el piquiboli de los muchachos era la conspiración, y siempre fue la conspiración. No se olviden nosotros que somos ¿cómo que se llama? Los fundadores y lo que hemos hecho, firma registrada del contrabando. Pero no del contrabando de meter mercadería
afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. El contrabando se consideraba porque cuando venía una orden del rey de España para nuestro virreinato del Río de la Plata, se reunían los perros y decían, bueno, ¿qué carajo es lo que dice este pelotudo? Esto está muy lejos. Y ya ponen otra cosa. Y bueno, y eso hacían. Y ese era el contrabando. O sea, la banda que venía del virrey de España y los muchachos acá tergiversaban y hacían totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy lejos de acá y lo que vinieron acá, la mayoría eran luego personas de alta alcurnia, eran los peores. Entonces, por eso se nos bancaron con toda nuestra nativa y todo eso, y para no crear problemas y para que no se les fusile a todos, se le hizo casar a todos con la gente de los hijos de los caciques. Así nomás nos pasó a nosotros. Así que, señores, la corrupción nos viene a nosotros de otro lado, y nosotros como éramos demasiado pasivos, como gente tan buena, porque el indio guaraní siempre fue una persona noble. Eso, ese es el problema. Por eso nuestro país siempre es reconocido como una persona de amigos. O sea, ya de amigos, ya de socios. ¿Para qué me vamos creando problemas? Así nomás no son. Y justamente, profe, justamente ese amiguismo es lo que hasta hoy día al país en sí le está llevando mal, porque demasiado nos dejamos llevar por eso y muchas veces no es necesariamente lo que se debería de hacer. José, ¿qué dijo hace rato? ¿Cuál es dónde radica el cuide de la cuestión? ¿Cuál es la base? La educación, Educación. La educación. Si nosotros no somos educados y nosotros no mantenemos no es nuestra costumbre, si nosotros no cambiamos, ahora, gracias a Dios, mis nietas y mis nietos cambiaron su costumbre. Se lavan las manos, me piden alcohol, el gel, no me abrazan. ¿Qué tal, abuelo? Así nomás, no, lejos por venir de afuera, vos tenés coronavirus. Entonces, ese tipo de cosas van cambiando. Ellos, por ejemplo, en el vehículo te dicen, ponete el cinturón de seguridad. No hable por el celular porque vas a chocar. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes van a una despensa y le piden la boleta legal del IVA a las personas? ¿Cuántos de ustedes le dicen al chofer, apetente, ajá, y no me den una boleta y así nomás? Péchate. O sea, nosotros tenemos que cambiar primero nosotros para cambiar al país. La cultura de la corrupción, por eso siempre le estoy diciendo, y en el libro está perfectamente escrito eso. ¿Qué es la corrupción? Es la radiografía de la cultura de la sociedad, o sea, de lo corroído que estamos todos nosotros. Y me incluyo. O sea, yo después de conocer, o sea, el laboratorio central, de estar con los japoneses, que me inmiscuí en otra forma de pensar, sí entendí que realmente nosotros mismos tenemos que cambiar para poder cambiar. Pero está en ustedes, los formadores de opinión, lo que tienen que inmiscuirse, porque el hecho de recibirse como cientistas políticos no significa solamente tener un título de grado. Ustedes van a tener que ser formadores de opinión. Van a tener que ir a las bases o meterse en los medios o armar su propio, ¿cómo se dice? Blog o su canal de YouTube para que puedan ustedes expresar su opinión y decir, bueno, esto es lo que nosotros pensamos los jóvenes actualmente y lo que queremos para nuestra comunidad, lo que queremos para nuestro país. Y preparémonos para el 2021, si es que nos da la posibilidad, porque yo no creo que en el 2021 se haga, porque se retrasó el tema de los intendentes de todo el país, los concejales departamentales, presidentes de partidos políticos,
se va a hacer en julio y en noviembre. Entonces, el próximo año no creo que se hagan las elecciones para constitución. Pero sí nos va a dar la posibilidad de que si tengamos la vacuna y podamos movilizarnos libremente, teniendo todas las precauciones, podamos reunirnos entre todos, armar grupos de opinión de todos los sectores. Porque acá no estamos solamente los cientistas políticos. Yo he hablado con muchas personas que ya se acercaron a mí con respecto a otros grupos. Y yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie. Yo tengo mi ideología, yo soy pro vida, pero también tengo amigos que están trabajando por el tema de los derechos de los homosexuales y otras cuestiones. O sea, hay que escucharle a todos. Pero siempre uno tiene que ser abierto, pero tener sus condiciones necesarias como para mantenerlas y defenderlas, ¿verdad? Pero siempre hay que estar abiertos a escucharle a todos los que están haciendo tensión dentro del sistema para que uno pueda aprender de ellos cuáles son qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren. Y he hablado inclusive con la gente del bañado, he hablado con la gente de los pescadores, con los sin techo nunca me reuní, pero con todas las personas que están ahí dentro del Gran Asunción, sí, siempre he tratado hasta con los recicladores he hablado, para que uno tenga una visión de lo que uno puede hacer como politólogo y con lo que uno puede hacer para plantear en una futura reforma de la Carta Orgánica. Yo creo que no hay muchas cosas que cambiar. Hay cosas que mejorar, sí. Muchísimas cosas que mejorar. Pero no tiene que ser muy reglamentarista, tampoco tiene que ser demasiado presidencialista, pero tiene que ser intermedio. Y hay instituciones muy importantes como el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado. Se tiene que eliminar el jurado el Consejo de la Magistratura tiene que eliminarse. Eso tiene que ser directamente por concurso de méritos y actitudes dentro de los mismos juzgados. Por lo contrario, nos estamos yendo otra vez al chonguismo o al amiguismo. Y cuestiones más importantes. En la justicia Tribunal de Superior Electoral, si uno comienza a leer y ve lo que es nuestra legislación electoral, tenemos falencias. ¿En qué sentido? Tenemos falencias porque nuestro sistema electoral no permite a los movimientos pequeños permanecer en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si en una elección yo me presento como movimiento y no alcanzo el nivel mínimo imperante para que continúe, se me elimina como movimiento y tengo que volver a hacer todo un trabajo para armar otro movimiento y presentarme para una elección futura. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se tiene que ir eliminando. Yo no creo que se elimine el sistema de ONT, pero yo creo que se tiene que ir bajando el nivel mínimo para que podamos, los movimientos más pequeños que tengan representatividad dentro del sistema electoral y puedan también estar representados aquellos que no tienen voz ni voto o que van por voz de otras personas que lo utilizan después para sus beneficios personales, como son algunos movimientos políticos que son de izquierda que están utilizando en todo este tiempo. Y ellos son los que están ganando, pero el resto que está por debajo pierden esa voz porque una vez que se posicionen se olvidan de ellos. Profe, permiso. Sí. Creo que eso en parte se llegó a lograr... No te veo. José. No, José. Sí. Profe, creo que eso se llegó a lograr con las elecciones generales ¿verdad? Del 2018 con el tema del voto cruzado. El lograr que movimientos o partidos políticos minoritarios o que estaban surgiendo recientemente lograran entrar. No, ese es el voto abierto. O sea, no,
El voto, no existe voto cruzado. Nosotros en este momento seguimos teniendo en la justicia electoral un nivel mínimo de participación. Y si no alcanzás, elimina el movimiento. Ahora, en la lista abierta, eso no implica que las minorías puedan ser representadas. Un compañero hace rato dijo que el que tiene dinero es el que manda, y el que tiene los mejores community manager o los mejores, ¿cómo que se dice? Marketing. No, el marketing, el otro, que Influencer. los influencers, bueno. Influencer. Que los influencers, bueno, y le posicionen a esa persona. Ese sí, pero por eso yo estoy diciendo, ya, yo no estoy en contra del voto abierto, pero ese sistema de voto abierto solamente cargo electivo, no voy a tener la capacidad como para contratar un equipo de comunicación, de community manager o de toda esa gente que le va a estar diciendo voten por él porque este es un tipo. No. ¿Cómo ganó nuestro amigo de Juntos Podamos ¿cómo se llama de Apodo? Tony Apuril. Tony Apuril ganó porque es persona mediática, anduvo en bicicleta haciendo su propaganda y se subió en los colectivos. Pero eso en el voto abierto, eso no va a servir. ¿Por qué? Porque va a ser solamente aquellas personas que tengan o prensa o tengan un equipo maravilloso de community manager que le estén moviendo totalmente todo lo que haga en las redes, en las 3 o 4 o 5 redes sociales que existen en nuestro país. Permiso, profesor. Sí. Yo creo que con el sistema de voto abierto le va a facilitar a nivel municipal a los candidatos, pero a nivel, como vos estás diciendo, ya a nivel nacional, en unas elecciones para la Cámara de Diputados, senadores, va a ser prácticamente una utopía. Usted dice que un candidato pueda tener un alcance nacional sin recursos económicos. Claro. Así mismo. Así mismo. ¿Otro? Entonces, profe, por nuestra ignorancia, mismo la gente estuvo feliz, entonces ya que iba a ser abierta, todo el mundo estuvo feliz, pero en realidad lo que tienen plata al final y acaban a hacer lo que van a manejar otra vez la élite, o sea, el Senado y la parte de diputados son la élite, la parte de los municipios no son tanto. Así mismo, Freddy, así mismo es. O sea, el voto nosotros tenemos varios sistemas. Nosotros tenemos el sistema de Ohm para el que es la cantidad de votos que tiene mayor cantidad de votos es el que gana. Y cuando hay una sumatoria con respecto a lo inferior, entonces el que tiene mayor cantidad de votos es el que llega a la banca. Ahora, va a detrimento de los menos. Ahora tenemos nosotros otro sistema que no es del voto abierto, pero que se llama sistema de Hackenbacks. Y hay otro que no me acuerdo en este momento, donde premia la participación. Entonces, cuando llega a un cierto nivel, se le suma 1 o más 2 o 1 o más 2 para que entre un representante. Entonces, ese sí es la sumatoria de ayuda a los movimientos pequeños. Pero el sistema de voto abierto solamente le beneficia otra vez a la gente que tiene mayor cantidad de efectivos. O sea, ese fue un populismo que se metió a través de los medios de comunicación, tergiversando el asunto. Porque yo no hago el voto electivo. Al final y a la postre, el sistema que se tiene en Argentina es mejor que el sistema de Lema, ¿verdad? El sistema de Lema que dice, el sistema de Lema, yo me presento dentro del Partido Colorado y el Partido Colorado presenta un montón de movimientos que son lemas. Yo hago mis lemas, ¿eh? Christian Weiler para la Municipalidad de Uso. Y yo llego a tener buena cantidad de votos en mi lema. Le gano a todita la otra lema.
En la sumatoria las otras lemas me ganan a mí. Pero yo entro como candidato número 1 porque mi lema le ganó a todos ellos y todas las sumatorias se suman al mío dentro del partido. O sea, hay demasiadas formas de hacer el tema de la distribución de curulos dentro de un sistema de elección democrática. Pero hay sistemas que premian y hay sistemas que sacan. Los lemas sirvieron en el Uruguay durante un tiempo, pero después se le fue a la mazorca, se le fue en el Uruguay. Entonces cambiaron otra vez. En la Argentina hay varias gobernaciones que tienen aún, pero hay lemas que han ganado, que son que eran del kirchnerismo, y estaban manejados por la gente de Cristina. O sea, son cosas que uno tiene que ir viendo de a poco, cómo ir mejorando. Por eso siempre, y me gustó lo que dijo un compañero, la democracia se gana con más democracia. Cuanto más abierto sea, cuanto más, no abierto, cuanto más transparente sea. Por eso yo digo que cuando se haga otra vez la reforma de la Constitución Nacional, hay que eliminar lo que se llama la Junta Cívica. La Junta Cívica es la reunión de todos los partidos políticos y movimientos que se presentan para presentar y armar las mesas de votación. Eso no sirve. O sea, nosotros tenemos que, entre los partidos políticos que van a pugnar dentro de una elección, ese se hace en la justicia electoral, el sistema de elección de mesa. Y ahí entran todos los que van a estar en la mesa y ya está. No hace que la Junta Cívica otra vez. ¿Por qué? Porque le pueden comprar a la noche, a la mañana no viene ninguno de los miembros de mesa porque se le paga a la noche, entonces yo lleno mi mesa con la gente que yo quiero. O sea, hay muchas cosas que uno puede ir mejorando, pero con conocimiento. Por eso le digo, lean, investiguen, lean la Constitución, lean el Código Electoral y sobre todo, sigan leyendo la Biblia, porque la Biblia es la mayor fuente de inspiración desde la antigüedad hasta ahora de cómo se maneja un sistema político. Permiso, Desde profe. la formación de las tribus, Por las ejemplo, porcas. ¿Perdón? Por ejemplo, el Partido Comunista Paraguayo, que abiertamente siempre estuvo atentando contra el Paraguay mismo, inclusive negando que sus militantes vayan a defender al Paraguay en 1932, en 1935, la guerra del Chaco, que ayer se conmemoró un aniversario más de la paz. Gente que huyó del conflicto después vino a querer hablar de soberanía, de patriotismo, de construir una plataforma política paraguaya y llevando banderas, digamos, de regímenes autoritarios y nada democráticos, se les permita participar en estos sistemas, ¿verdad? Enemigos de la democracia que quieren luchar por espacios en la democracia. Compañero, en cierta forma estoy de acuerdo porque siempre yo dije y voy a... Bueno, esta es una red social y no debería decirlo, entonces mejor no decirlo, pero yo estoy en desacuerdo de que personas que hayan participado y nunca se le han puesto una pistola en la cabeza para formar parte del movimiento comunista paraguayo hayan sido ungidos como héroes de la democracia y fueron llevados sus restos al Parlamento Nacional. Si es por eso, hay muchos defensores de la democracia que han muerto en el servicio defendiendo lo que era, porque aunque no crean ustedes, y la gente habla